Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Son las 19:35. Vamos a empezar con puntualidad esta webinar después de haber dejado 5 minutos para que todas las personas, tanto de España como de Iberoamérica, se puedan ir conectando. Yo soy Javier Torres, soy integrante del equipo de coordinación de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, que es una red que forma parte de un proyecto del Consejo General de Psicología de España y de Psicofundación. Y tiene por finalidad esta red, para todas aquellas personas que hoy se han conectado y es la primera vez que no conocen un poco cuáles son las funciones de la red, entre otras, RIPE, es decir, la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias. Una de las funciones que tiene es poder compartir acciones formativas, acciones divulgativas, presentaciones de casos clínicos, presentaciones de libros que tenga que ver con el ámbito de las emergencias. Lo que nos interesa sobre todo es que podamos compartir todos los profesionales de la psicología de emergencias, tanto de España como de Iberoamérica, pues de las excelentes aportaciones de los muchísimos profesionales que están trabajando en el ámbito de las emergencias. Por ello, en este año 2023, una propuesta de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias a través de estas webinars es visualizar diferentes áreas de emergencias que a veces no son muy conocidas, como puede ser la intervención del psicólogo de emergencias en tanatorios. Luego vamos a dar paso a la ponente, que la presentará mi compañera Aida, que también forma parte del equipo de coordinación de RIPE. Y la organización de esta webinar se estructurará en dos partes. Una primera parte en donde habrá una exposición por parte de la ponente, Celia, de 1 hora como máximo, y luego daremos paso a un coloquio en donde ahí sí que sería interesante que se aprovechara el chat que hay abajo, donde pone preguntas y respuestas, en donde cada uno pueda ya, en la medida que se va haciendo la intervención y hay alguna pregunta que le pueda interesar plantear al final de la intervención, la puede plantear ya directamente en preguntas y estaremos pendientes pues un poco de todas aquellas que vayan apareciendo. Sin más, agradecer a todas las personas que están conectadas, tanto de España como de Iberoamérica. Nos consta que hay gente de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Chile y de otros países, de México también. Seguramente me olvido de alguno porque teníamos la lista. Y nada, agradecerles y lógicamente invitar a todas las personas de Iberoamérica que forman parte pues, de alguna asociación de emergencias, de alguna sociedad de intervención en emergencias, que quieran establecer algún lazo de conexión o de colaboración con la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, pues estamos abiertos, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros, dejaremos en el chat de preguntas y respuestas un correo y a partir de ahí pues estaremos encantados de poder participar y compartir cualquier tipo de información. Sin más, paso la palabra a Aida para que pueda hacer la presentación de la ponente, a la cual le agradecemos pues, que haya aceptado la invitación a estar con nosotros para hablar de un tema tan interesante y tan delicado como es la intervención del profesional de la psicología en tanatorios. Aida, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos, a todas. Buenos días también en Colombia, Perú y creo que de madrugada por México, Chile, Argentina. Muchas gracias por estar conectados también a estas horas. Merece la pena esta tarde, como verán, escuchar a Celia Gómez Trujillo. Ella es psicóloga general sanitaria y especializada en el tema del duelo en situaciones de emergencias. Es miembro dentro del cementerio de Málaga, del Gabinete de Psicología Parcemasa, se llama el cementerio de Málaga. Ella tiene un máster en emergencias que hizo con la Universidad de Málaga. Hizo sus prácticas en el tanatorio de Málaga y luego ya allí se quedó. Lleva 8 años, 9 años allí en el tanatorio. Este es un centro, un tanatorio pionero
en muchos aspectos es de los primeros de España que incorporaron profesionales de la psicología en lo que se refiere a la atención en duelo en el contexto del tanatorio. Ella también se ha ido formando dentro de los diferentes colegios de psicología en España, todo siempre relacionado con este ámbito. Yo siempre he dicho que el tanatorio, es un área de trabajo en la que todos los profesionales de la psicología tendríamos que estar presentes. Y me acuerdo mucho cuando hace 20 años yo decía que teníamos que estar ahí y me decían que bueno, que eso no se iba a dar nunca. Y mira, años después estamos presentes en casi todos los tanatorios, ¿no? Por lo menos estamos entrando en los tanatorios. Así que hemos sido capaces de crear esta necesidad para que todos nuestros profesionales puedan estar dentro de este área. Yo espero que esta tarde, de la mano de esta excepcional ponente, Celia Gómez Trujillo, entendamos la labor que se lleva a cabo dentro de este entorno. Así que, Celia, cuando quieras, compañera. Muchas gracias, Ida. Y bueno, muchísimas gracias, Javier, que también por contar conmigo, por compartir con este público tan amplio, ¿no? Por todo el mundo. Gracias a las personas que han madrugado y bueno, que vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Aquí. Bueno, pues como ha comentado Aida, yo ya pues empecé las prácticas de psicología de la licenciatura en el cementerio y fue pionero porque era la primera vez que aparecí en estas prácticas. Y al principio pues tenía como mis dudas y mis reservas, pero bueno, me lancé y empecé allí y bueno, me acabé enamorando de ese trabajo. Tanto que, bueno, que al final pues me seguí formando y he seguido mi labor y bueno, mi intención es ya pues pasar toda mi carrera trabajando en el ámbito del duelo. Cuando empecé a trabajar pues fui, a ver, para pasar las páginas, aquí. Cuando empecé a trabajar pues me di cuenta de, bueno, de qué es lo que necesita una persona que se quiere dedicar en este ámbito de trabajo. De primeras, formación teórica. Creo que es fundamental, porque podemos pasar de hacer, bueno, con toda nuestra intención a intentar ayudar a alguien a lo que podemos es hacer un perjuicio, ¿no? Es por esa persona. Así que tenemos que saber lo que hacemos y tiene que estar basado en una evidencia. Aparte de la experiencia teórica, que por supuesto es importante, creo que en igualdad de importancia la experiencia práctica, porque creo que todos salimos de la carrera como un poquito verdecillos y incluso del máster, pero cuando ya empezamos a ver el día a día, empezamos a revisar cómo podemos ir mejorando y vemos a los casos reales, ¿no? Que en los libros lo explican muy bien, pero en la realidad después es un poquito diferente. La experiencia es lo que nos va a ir ganando tablas, ¿no? Y bueno, y esta práctica tiene que estar supervisada siempre con un profesional que ya tenga un bagaje, ¿no? Una tabla que vaya como acompañando a estas personas que están aprendiendo, ¿no? De hecho, en nuestro centro somos un centro de prácticas del máster de emergencia del Colegio de Psicología y todos los años pues vienen alumnas y alumnos que, bueno, que por lo que nos dicen están bastante contentos con su experiencia. También para trabajar en el sector funerario, cementerio, pues creo que es importante tener unos conocimientos mínimos, los procedimientos, como lo que tienes que actuar para estar en colaboración con los asesores. Creo que es importante tener pues esa colaboración con ellos. También tener como unos mínimos conocimientos sobre la medicina, evoluciones de enfermedades, porque nos van a tocar en un tanatorio todo tipo de casos, desde personas que fallecen por demencia, por tipo Alzheimer, personas que fallecen por cáncer y más o menos tenemos que tener una idea de qué es lo que puede pasar una persona en ese proceso de evolución de la enfermedad y sobre todo los dolientes que lo acompañan, ¿no? Y entre esos ingredientes que las personas que nos queremos dedicar a esto, pues creo que también es muy importante que tengamos empatía, porque si no somos robots actuando con una persona y creo que tenemos que ponernos un poquito en los pies de la persona que estamos atendiendo. Y preocupación
lo digo en el sentido de que el caso que nos toque atender, que nos mueva, que se note que queramos involucrarnos, que nos preocupa el bienestar de esa persona. Y respeto, porque bueno, nos vamos a encontrar con muchísimos tipos de personas, de ideologías diferentes, de creencias religiosas diferentes a la nuestra, y siempre tenemos que actuar con muchísimo respeto, ¿no? Ante todas estas diferencias. Y sobre todo eso, crear una confianza, ser una persona con la que la persona a la que atienda pues se sienta bien con el profesional. Vamos a continuar. ¿Por qué creemos que es importante la implicación de equipos de psicología en los sanatorios? Para hacernos una idea, bueno, todas las personas hemos sufrido un duelo en el mundo, ¿no? Esto es un principio que es universal. Y de cada persona que fallece, hay aproximadamente unas 14 personas que están afectadas. Y teniendo en cuenta que que muchos estudios dicen que entre el 10 y el 34% de estos duelos pueden ser complicados, pues creo que hay una gran labor que podemos hacer los psicólogos en esas primeras fases del duelo que puedan pues, amortiguar o reducir esa probabilidad de que ese duelo se pueda tornar más complicado. Porque bueno, también el duelo es un factor de riesgo para la salud. Deprime el sistema inmunológico, provoca problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? que pueden ir combinados con este proceso de duelo, que se pueden acentuar. Bueno, tener en cuenta que la sociedad en la que vivimos, pues a veces con muy buenas intenciones, pero ayudan mal, ¿no? Y entenderme que a veces cuando una persona quiere ayudar, quiere reducir el dolor del otro, ¿no? Porque es como que no me gusta verte mal y siempre le intentamos decirle bueno, que como que esté mejor lo antes posible, o hacer típicas frases, ¿no? Frases hechas como, bueno, era lo mejor, ¿no? Así ya no sufre. Que aunque se dicen con muy buenas intenciones, a veces pues lo que hace es invalidar, ¿no? Una respuesta tan natural que es el dolor por una pérdida, ¿no? Y también tener en cuenta que el duelo es una conducta de riesgo para muchas problemáticas e incluso puede llegar a inducir una conducta suicida. De hecho, aquí en Andalucía hace pocas semanas una persona se quitó la vida, bueno, tuvieron un accidente y un hombre con su mujer que iban en el coche y la mujer falleció. Pues el hombre, pues en una reacción de duelo muy intensa, llegó a quitarse la vida, ¿no? Imaginaros lo importante que si a lo mejor esta persona pues, hubiese tenido un sistema de apoyo de emergencia, pues no lo sabemos, pero a lo mejor tal vez hubiésemos podido hacer algo, ¿no? Y, bueno, o no tan repentino, pero hay muchos casos en los que a lo mejor pues, con el paso del tiempo pues puede haber un riesgo de conducta suicida. No me voy a meter mucho en temas de teoría, ¿vale? Porque me gustaría que esta exposición pues, se enfocara más en unos efectos prácticos, pero creo que es importante hacer como una pequeña revisión, así como una vista de pájaro, ¿no? De lo que vamos a tratar, ¿no? El duelo, como he dicho antes, es un proceso. El duelo no es una enfermedad. El duelo es una respuesta totalmente natural y que todas las personas vamos a tener que experimentar en algún momento de nuestras vidas. El duelo implica dolor, ¿no? Que es como, podría decirse como una especie de, como una herida física, ¿no? Me gusta usar mucho esta metáfora cuando actúo con los pacientes, ¿no? Una herida física con todas las respuestas que surgen con la persona. Vale, perdón. Uy. Podría decirse que, bueno, que no hay una forma correcta o normal de llevar un duelo, cada uno es totalmente diferente y cada uno tiene su forma particular, ¿no? Tenemos unas experiencias personales, una personalidad, un carácter y cada uno va a tener un duelo de una forma diferente, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Esta definición de Alba Payá es un poquito larga, pero creo que abarca de aspectos muy importantes de lo que entendemos por el duelo, ¿no? Que es lo que es la respuesta natural, la pérdida de un vínculo afectivo y la afectación que ocurre en todos los niveles, tanto en el físico, mental y en el emocional, ¿no? Y también ella incide en la idea de que esta es una experiencia que es totalmente natural, ¿no? Cada duelo, como he dicho, es único,
pero sí que hay como unos componentes que son universales en todos los procesos de duelo. Y es que es universal, somos animales sociales, ¿no? Todos tenemos contacto con otras personas, que creamos vínculos y todos en algún momento vamos a perder a un ser querido. El duelo implica un nivel de sufrimiento y que también puede afectar de manera negativa para la salud. Uy, creo que se ha superpuesto aquí. Bueno, se entiende, ¿no? Estas son las tareas de duelo de Worden. Esto tenía que estar aquí en la parte azul. Y bueno, para más o menos hacernos una idea, vamos a hacer como una pequeña visión así por encima de las fases de duelo de algunos de los autores, pero en el tanatorio sobre todo nos vamos a centrar, el trabajo que vamos a hacer es en la primera fase, ¿no? Que es la aceptación de la pérdida. Cuando recibimos la noticia de que hemos perdido a un ser querido o hemos visualizado esa pérdida, ¿no? En primera persona, existe como una aceptación a nivel intelectual y una aceptación emocional. Pues la aceptación emocional es un proceso muchísimo más lento, ¿no? Y implica también un nivel de dolor que, bueno, a veces el cuerpo no puede sostenerlo y es como que recibimos una especie de anestesia emocional que nos aturde, ¿no? Que nos deja un poquito fuera de lugar para ir poquito a poco adaptando esta realidad que nos está ocurriendo. ¿Vale? Después, pues también en las mismas intervenciones con los pacientes, pues podemos mencionar las diferentes fases de duelo, que es un proceso natural hasta llegar a lo que es a la fase de recolocación emocional. ¿Vale? Vemos diferentes modelos que han explicado, el anterior habla de tareas, estas son etapas o fases de duelo, y todos más o menos pues parece que coinciden en que todos tenemos una respuesta de conmoción, ¿no? Conmoción, aturdimiento, evitación. Y bueno, a los psicólogos nos encanta poner todo muy ordenadito, con fase, ¿no? Una línea recta que va subiendo. Esto parece que se ve como muy intuitivo, ¿no? Está bien porque para que nos entendamos, ¿no? Para que esta información se llegue, pero la experiencia personal subjetiva de las personas, algo así, ¿no? Como una maraña. Uno no sabe si en el momento está sintiendo conmoción, si a veces nota como un cierto alivio, un punto mejor de bienestar. Mira, por ahora siento que hace esto. Y al ratito están otra vez en estado de enfado. Es como una maraña, ¿no? Vale. Pues ahora vamos a ir un poco en la parte más práctica de esta exposición, que es cómo enfocamos nuestro trabajo en el tanatorio, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es la organización de trabajo, acompañar en duelo y los tipos de casos que creo que atendemos de forma mayoritaria. Bueno, con lo que es la organización del trabajo, pues empezamos con lo que he dicho antes, la coordinación con la aseguradora de deceso o la funeraria, que ellos son los que nos van a dar una información súper importante de los casos que podemos atender. En mi caso, nuestro gabinete de psicología se encuentra dentro del tanatorio, pero conozco otras compañeras o otros compañeros que trabajan en funeraria. Los pacientes pueden llegar de diferentes formas, ¿no? Pero lo normal es que sea el mismo asesor el que nos diga, pues mira, Celia, ha llegado un caso que solicita atención psicológica. O a lo mejor no hay ninguna persona que lo haya solicitado, pero tenemos como un número de fallecidos en el día y tenemos que ir viendo datos y para ofrecer la atención psicológica. Pues por eso, coordinación con la funeraria y con la aseguradora. Tenemos que ver cuántas personas han fallecido en ese día, cuántos casos vamos a atender, si entre esas solicitudes hay atenciones psicológicas previas. ¿Vale? Después vamos a pasar a una recogida de información. En el tanatorio pues tenemos acceso a lo que es se me ha ido la palabra, el certificado de defunción, que vamos a encontrar por los datos de la persona fallecida. Pues la causa de la muerte, que es lo que si tenía un cáncer o si tenía una cardiopatía, ¿no? Y el lugar donde ha fallecido, que puede ser en domicilio, en un hospital, en una residencia o en la calle, ¿no? También vienen casos del Instituto de Medicina Legal, que son personas que han fallecido de forma repentina y han tenido que practicarle una autopsia. Y estos casos, pues bueno, son los que pueden suscitar más interés. No me gusta tampoco dar más prioridad a unos casos que a otros, creo que todas las personas pueden tener unas ciertas necesidades,
pero en los casos que vienen de haber practicado una autopsia, pues pueden tener un componente más traumático y por eso pues solemos tener una atención especial con este tipo de situaciones. Y bueno, también hay que tomar datos lo que podamos de los familiares que vayamos a atender, ¿vale? El nombre, el teléfono, un poquito lo que tengamos una idea de a quién debemos dirigirnos. Después pasamos a organizar dónde va a ser los espacios de intervención. Si tenemos un lugar como un gabinete o un despacho para poder trabajar nosotros, pues eso sería lo ideal, ¿no? Pero podemos también atender en la misma sala de duelo. Que bueno, aquí hay que tener como... A mí no me gusta intervenir en la sala de duelo, pero a veces las personas se aferran mucho a este espacio y no quieren separarse y bueno, pues lo que podemos hacer es invitar a las personas que estén, bueno, a los visitantes, invitar a que se retiren, cerrar las puertas y ahí puedes crear un espacio más privado para poder atender a estas personas. A veces también acompañamos a los dolientes a la sala de preparaciones y se pueden hacer también atenciones telefónicas, aunque lo ideal es presencial, pero si a lo mejor por algunas circunstancias particulares la persona no puede estar físicamente en el mismo tanatorio, pues podemos hacer esa intervención vía telefónica. Pero bueno, siempre tener en cuenta que sean lugares que tengamos un nivel de intimidad, que sean privados y que evitar las interrupciones. Aunque hay que decir que a veces es muy difícil las interrupciones, ¿no? Hace poco atendí a una mujer, era una sala que tiene 2 plantas y la llevé a la segunda planta pues buscando ese espacio más privado, ¿no? Y se apareció un hombre, pues lo único que quería era pues saber qué estaba ocurriendo, cotillear. Y esas cosas pues a veces son inevitables, porque si no este era el consuegro, ¿no? Y a lo mejor te puedes encontrar con las personas que vienen a mirar o incluso los que te vienen a reprochar que le digas una cosa u otra. Ya iremos comentando este tipo de casos. Y bueno, materiales que nos pueden ser de gran utilidad, pues los folletillos informativos, donde podemos hablar una breve descripción del proceso del duelo, tener una tarjeta de contacto para poder facilitársela a las personas, guías de duelo, porque bueno, podemos hacer una intervención súper bien hecha dándole toda la información, pero la memoria a veces, sobre todo en las primeras fases del duelo, pues puede estar un poquito trastocadilla, pues le viene bien tener esta información en un papel que esté por escrita y que ellos puedan volver a recordar. También podemos tener a mano cuentos de duelo. Yo suelo enviárselo por enlace. Hay mucho en YouTube, hay muchísimos cuentos de duelo que son bastante interesantes y yo se los facilito a las mismas personas que lo pueden necesitar. Y bueno, pañuelos porque es un gesto muy amable cuando una persona se emociona, pues que pueda hacerle esos pequeños cuidados, ¿no? Respecto a la organización del trabajo, cuando ya tenemos toda la información, sabemos dónde vamos a intervenir, ¿no? Que tenemos todo planificado, nuestra carpetita con toda la información, pues nos dirigimos hacia el espacio que tenemos que atender a la persona y ante todo, pues primero presentarse, ¿no? Buenas tardes o buenos días, soy Celia, soy una de las psicólogas del tanatorio y quería explicarle cuál es tu papel, ¿no? Bueno, a informarle de que estamos por aquí por si pueden necesitar alguna ayuda, darle un poquito esta información para que esa persona sepa a lo que vas, ¿no? En alguna ocasión hemos tenido alumnos que se ponen nerviosos y se presentan y dicen, ¿cómo te llamas? Y las personas se quedan así como un poquito cortadillas, pues siempre primero darle un poquito que esa persona entienda por qué estás ahí, ¿no? Porque esto sobre todo en los casos que no han solicitado atención psicológica previa. Hay personas que se asustan que cuando le dice que eres la psicóloga, dice, ¿pero quién te ha mandado? Pues hay muchos prejuicios, ¿no? Con el tema de psicología, como sabemos. En el caso de que la persona pues haya una mínima receptividad, pues le pedimos permiso para continuar hablando. ¿Quieres que hablemos un poquito tranquilamente ahí sentado en la mesa? Pues perfecto, vamos al despacho a hablar, ¿no? Hay que pedirle permiso para asegurarnos de que esta persona quiere continuar con la sesión y si no, pues simplemente le facilitar la información por si quiere llamar en otro momento. Y bueno, también preguntar pues a necesidades que podemos solucionar de forma a corto plazo, ¿vale? Con el tema de este último punto,
Pequeños gestos que podemos hacer, pues facilitarle agua, regular la temperatura, si a lo mejor tienen algún problema de limpieza, pues llamar al equipo de limpieza. Todas esas pequeñas cositas que podemos ayudarle, pues también pueden ayudar a generar como una sensación de seguridad, ¿no? De tranquilidad. Bueno, pues otro punto muy importante sería como calmar y orientar emocionalmente a los seres queridos, ¿no? Hablar de su dolor, ¿no? Porque es que creo que es lo que más necesitan. Yo diría que en la intervención psicológica es un 80% escuchar y un 20% hablar. Hay que dar asesoramiento muy conciso, cortito, porque bueno, lo que la persona sobre todo lo que necesita es hablar, tan sencillo como eso, ¿no? Y desahogarse. Escuchar su historia, pues mostrar interés genuino, ¿no? El hacerle, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Y en dónde estabas? ¿Tenías compañía en ese momento? Pues hacer muchas preguntas que esa persona sienta que la está escuchando de verdad, ¿no? Ser muy amable, comprensivo con todo lo que te cuente, ¿vale? Como he dicho antes, no hay que usar ningún tipo de prejuicio y- incluso, bueno, en muchas ocasiones pues no hemos encontrado una persona que sea un poquito dificililla, ¿no? Que esté en esta fase de rabia o de ira y pueda hacer comentarios, pues, es que hoy mismo me ha dicho una mujer, me ha dicho, es que los psicólogos no sirven para nada, ¿no? Y te lo tienes que tomar con cierto, bueno, porque sabes que está en ese momento, pero y a lo mejor ese comentario, pues, a lo mejor no te gusta, pero no es el momento para también rebatirle, ¿no? Ni discutir ese tipo de expresiones. Y como he dicho antes, pues la información que digamos siempre sea como muy efectiva, que sea precisa y también repetir si hace falta, ¿no? Que toda la vez que haga falta para que la persona se entere. Pues vamos a intentar eso, identificar esas necesidades, las preocupaciones que tienen inmediatas para adaptar nuestra intervención. ¿Cuál fue la naturaleza de la pérdida, su gravedad, esas preocupaciones que pueden surgir, si tienen alguna enfermedad previa o psicológica? Eh, Esas consecuencias, ¿no? Que pueden ocurrir después del fallecimiento, que sean económicas o cambios de domicilio, todas esas cosas que a personas que le apetezca compartir. O, por ejemplo, los sentimientos que puede tener una persona de culpa o de vergüenza. Y bueno, volvemos a eso, a incidir en identificar las necesidades y las preocupaciones inmediatas para adaptar nuestra intervención, ¿no? Que pensamiento, o sea, pensamiento de causarse daño a uno mismo, posibilidad de obtener un apoyo social, historial de consumo de alcohol o droga y si hay menores en la familia. Entre las formas de asistencia pues pueden ser de múltiples formas, como he comentado anteriormente. Estas intervenciones pueden ser individuales, podemos atender a una sola persona o podemos atender a un grupo de amigos, a personas de un mismo grupo de familia. Estas asistencias se pueden hacer en la sala o por teléfono. Podemos acompañar a la persona a ver el cadáver o podemos también atender en una sala de espera, ¿no? Que, por ejemplo, he llevado a cabo muchas intervenciones en la entrega de cenizas. Allí hay una sala de espera y he estado hablando con la persona mientras el compañero retiraba la urna y podemos intentar usar un poquito esos espacios siempre teniendo en cuenta esa capacidad, ¿no? Que es tan importante. Y incluso también en los exteriores. De hecho, tenemos un tanatorio que la verdad es que es un privilegio porque es un espacio donde hay mucha naturaleza, hay un jardín, donde hay un jardín de recuerdo, ¿no? Y en alguna ocasión pues me he llevado a las personas a pasear por el jardín, pues bueno, porque creo que la naturaleza también nos calma un poquito, el andar, el mantenerse activo, pues ayuda un poquito a soltarse. He querido también dar énfasis a este tipo de acompañamiento, ¿no? Cuando una persona solicita ver el cuerpo. En algunas ocasiones lo hace de forma voluntaria, le piden explícitamente ver a su ser querido, y en otras ocasiones la funeraria, pues por su protocolo les obliga, ¿vale? Pues tenemos que también, nuestra función es bastante importante para amortiguar esta situación que es traumática. Creo que de los momentos más difíciles es ver a un ser querido, ¿no? En esta situación. Pues entonces nosotros lo que vamos a hacer, informarnos con la persona que haya hecho el levantamiento del cadáver, ¿no? El asesor funerario, y que nos informe con la forma más detallada posible que vamos a mostrar el cuerpo. ¿Vale? Si viene de la autopsia,
pues debemos tener en cuenta que ha habido un procedimiento, que tiene que tener unas cicatrices, ¿no? Pues se recomienda que esté tapadito con una sábana y que las partes que a lo mejor sean un poquito, que no sean tan agradables porque se puedan tapar, ¿no? Y no generar más trauma, ¿no? a esta situación. Y cuando nos informamos del cuerpo, pues vamos a hablarnos, vamos a dirigirnos a la familia y bueno, intentando en la medida de lo posible, sin usar expresiones que puedan sonar mal, ¿no? Como pues explicarle cómo se encuentra su ser querido, ¿no? Yo creo que ver el cuerpo, y no sé qué opinarán mis compañeros, el público, esto lo dejaré como tema de debate, ¿vale? ¿Conlleva más riesgo o beneficio? Por mi parte, yo considero que lleva beneficios, pero hay que tener en cuenta que lo importante es lo que quiera la persona. Creo que esto es clave. Si una persona no quiere ver el cuerpo, no podemos forzarlo, porque cada uno tiene unas necesidades en un momento determinado y no podemos tampoco hacer algo que en un momento determinado le podemos dañar a esa persona, ¿no? Por eso he dicho que la decisión es totalmente personal, ¿no? Y que cuando vean el cuerpo, pues la medida en lo que podamos, vamos a darle todo el tiempo que necesiten. Que le digan lo que quieran expresar, el tiempo que haga falta, bueno, teniendo en cuenta pues del tema de temperatura, pero sin presionarle, ¿no? Y vamos a estar allí cerca, ¿vale? Pero siempre también lo que quiera la persona. Si ellos nos quieren, nos cogen la mano y nos piden que estemos con ellos, estamos cerca de ellos, pero si ellos piden privacidad, nosotros vamos a estar cerquita, pero dándole ese espacio que se merece, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar como unas pautas, orientaciones de cómo, lo ideal es cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Cuando tengamos a una persona que está en un proceso de duelo. Y esto creo que es aplicable a todos los psicólogos y a cualquier persona, ¿vale? Que creo que sería una información que todos deberíamos tener en cuenta cuando nos dirigimos a alguien que está en un proceso de duelo, ¿no? Pues hacerle ver a esta persona que cómo se siente, ese malestar tan grande que tiene y esa afectación, pues es totalmente normal, ¿no? No debemos de decirle en ningún momento qué tiene que hacer o qué no hacer, ¿no? O cómo sentirlo. Cada uno lo sentimos y tenemos nuestro ritmo y no tenemos que tampoco ser directivo en ese aspecto, ¿no? Uy. No poner plazo, creo que es lo típico, ¿no? Que escuchamos de, bueno, ya a esta altura tendrías que estar bien, ¿no? Ya ha pasado casi un año, ya ha pasado varios meses, ya intentado volver a trabajar, ¿no? Creo que ya va siendo hora, ¿no? Pues estos comentarios, lamentablemente, me cuentan en consulta porque se lo suelen decir y hacen bastante daño, ¿no? Porque, bueno, la frustración, porque uno no quiere estar mal, uno quiere, pues, volver a ser funcional y volver a su vida como era antes, pero la realidad es que su vida no va a ser como era antes, ¿no? Si en algún momento determinado pues tiene que expresar sus emociones, pues el silencio creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Es acompañarlos en silencio y permitir que se desahoguen, ¿no? Y en ocasiones creo que también si nosotros nos emocionamos, creo que es lícito, ¿no? A veces nos puede conmover una historia, nos puede tocar, ¿no? Nos puede conectar con algo que nos importa de verdad, ¿no? Y a lo mejor pues nos podemos emocionar y creo que eso no es malo, ¿vale? Sin perder un poco la forma, obviamente, ¿no? Pero creo creo que a las personas les gusta ver que la persona que tiene enfrente, pues, se conmueve, ¿no? Con su caso. Y además, bueno, antes hemos dicho no cortar la expresión de los sentimientos, pero hay que hacer lo contrario, ¿no? Invitar a que se exprese, a que lo hable, a que lo diga, ¿no? Y que, sobre todo, que no tema a nombrar a la persona fallecida, ¿no? Que no ocurra esa conspiración del silencio que suele pasar en determinadas familias, ¿no? Y bueno, sobre todo estar disponible y ofrecer los recursos que puedan servirles de ayuda. Vaya, se me ha vuelto a montar. Bueno, esto es como un acrónimo que indica un poco los componentes que sería la fórmula para acompañar, ¿no? Para el duelo, ¿no? El tiempo, ¿no? Creo que, y no en el sentido del tiempo todo lo cura y solo es cuestión de tiempo, para nada, ¿no? Pero creo que también el tiempo cada uno tiene que tener su ritmo y sus tiempos, ¿vale? Infundir esperanza, pues la esperanza en que tú tengas tu capacidad de recuperación,
el tener esa red de apoyo que es cerquita, el sentir compasión, ¿vale? De los otros, pero también por nuestra propia compasión, autocompasión, ¿no? Y sobre todo el amor, que creo que es lo que mueve todo el universo, ¿no? Y bueno, hay que ser una persona muy terca y con mucha voluntad para hacer frente a este proceso de duelo, ¿no? Que hay que enfrentarse. Vaya, esto. Bueno, ¿podéis ver algo? Es que al convertirlo, estaba en otro formato y convertirlo en PowerPoint no me he dado cuenta. Se ve bien más o menos? Bueno, esto no es importante, es como una especie de índice, ¿vale? Son los casos que pueden requerir intervención, ¿vale? En nuestra experiencia lo que hemos visto es que mayoritariamente suelen solicitar asistencia. Vale, vamos a empezar con esos primeros auxilios psicológicos, que esto se va a dar en todos los tipos de duelo, en todas las formas de duelo, este acompañamiento que vamos a hacer con las personas, y dar esta seguridad física y emocional, el calmar, facilitar una conexión con su red de apoyo, el mostrar que esa persona tiene esa eficacia, ¿no? Detectar cuáles son sus fortalezas, el afrontamiento y la ayuda. Y bueno, también nos encontramos con muchos casos, como hemos dicho, ¿no? Cuando vienen de autopsia, que aquí, por ejemplo, en España, pues suelen tardar una media de 2-3 días entre que le hacen la prueba del COVID, tienen que hacer el procedimiento de autopsia, pues a veces se alargan el tiempo y bueno, una persona pues está agotada psicológicamente y mentalmente y bueno, físicamente sobre todo. Pues este tipo de fallecimientos pues ha ocurrido por muertes violentas o accidentes, ¿no? Y que se suelen dar, pues, sobre todo eso, de una forma repentina. Personas que tenían relativamente una buena salud y que fallece de forma repentina, ¿no? O que, bueno, o por desgracia, pues ha sido como una forma más violenta, ¿no? Y bueno, en estos casos, pues, creo que lo he dicho un poquito al principio, en estos casos, pues, hay un alto nivel en el área del trauma, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor han tenido que visualizar imágenes muy desagradables. Ha habido momentos, pues, en los que ha habido muchísimo, y que bueno, que ha habido mucho, sí, no, que no uno no ha podido hacer nada, ¿no? Eh, Hay que localizar a las personas que tienen esa necesidad de atención, no presionar a la persona. A veces, pues, en estos momentos, pues, uno te lo encuentra con una disociación grandísima y no tenemos que tampoco forzarlo a hablar, ¿vale? Poquito a poco a su ritmo. A veces nos presentamos tranquilamente o incluso podemos acercarnos a otra persona que esté más tranquila y darle las pautas para poder acompañarlo de forma eficaz, ¿no? Eh, y bueno, en ocasiones, pues también si procede, pues si tienen que ver el cadáver de forma obligatoria, como hemos dicho que algunas funerarias sí que obligan, ¿no? a reconocer este cadáver, pues acompañarlo, ¿no? Y estar con ellos. Perdón. Me imagino que estaréis familiarizados con la expresión de supervivientes de suicidio. Los supervivientes son a los que llamamos a las personas que han perdido a un ser querido por una conducta suicida y que había una fuerte vinculación, ¿no? Son este círculo más cercano y también eso, pues, sospechamos que hay como unas 14 personas de cada persona que se suicida, ¿no? Seres queridos por cada persona que se suicida, perdón. Todos los duelos conllevan muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, pero este duelo también tiene unas características que son propias, ¿no? Y es esa culpa desmesurada, ¿no? El estigma social, ¿no? Porque es una conducta que es muy difícil de entender desde una posición de salud mental, ¿no? Y hay muchos mitos en torno al tema del suicidio, a veces se le juzga a la familia y bueno, esta estigma social pues, también aumenta, ¿no? Este tipo de proceso de duelo complicado, ¿no? La pregunta de los por qué, ¿no? Esa tendencia de ocultar lo que ha ocurrido, pues a lo mejor pueden decir, no, bueno, es que has dado un infarto, ¿no? O decir una cosa diferente a lo que ha sido de verdad para, bueno, en muchos casos nos encontramos que por proteger a algún familiar, pues a lo mejor era una persona que era muy creyente
y, y evitarle, ¿no? ese sufrimiento añadido, ¿no? Pero bueno, lo que nos encontramos es que el sufrimiento se lo añade, ¿no? A la misma persona, ¿no? Al ocultar lo ocurrido, ¿no? Esta atención se va a centrar en la escucha activa, en validar todas las emociones que van a surgir, ¿vale? Van a haber, como he dicho antes, mucha culpa, pero bueno, hay que también permitir que esa persona la exprese, que se desahogue, porque en los primeros momentos de la intervención no tenemos no tenemos que confrontarla, ¿no? Y bueno, también se ha demostrado que los grupos de terapia de supervivientes pues tienen una gran eficacia y ofrecer este tipo de recursos a las personas que están en esta situación, pues bueno, le puede dar como un poquito de esperanza de saber que tienen esos recursos, ¿no? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en nuestra labor profesional, el desconocimiento tan grande que hay en el duelo infantil. Y es que hay una tendencia muy fuerte a sobreproteger a los menores. Queremos evitar que sufran, que vean el dolor, ¿no? Lo difícil, las cosas difíciles de la vida, pero cuando estamos sobreprotegiendo, ¿no? Y también le estamos impidiendo pues, que ellos desarrollen sus propias habilidades para poder afrontar una situación de pérdida, ¿no? Que por desgracia o la realidad, ¿no? Que todos vamos a vivir situaciones, pues, frustraciones, pérdidas a lo largo de nuestra vida, y si hacemos una atención y si hacemos un acompañamiento eficaz con los menores desde su inicio, el arbolito desde chiquitito, ¿no? Como decimos, pues ellos van a ser adultos que después van a saber gestionar de mejor forma pues estas situaciones complicadas, ¿no? Cuando vamos a la sala, pues tenemos que acercarnos a los padres, ¿no? A las figuras más cercanas al menor y, bueno, informarles que son ellos los que tienen que informar a los niños del fallecimiento. Si en algún momento determinado pues, se necesita, pues lo puede acompañar un psicólogo, una psicóloga, pero bueno, lo ideal es que los menores pues se lo digan en un espacio tranquilo, privado, que no haya interrupciones, pues se lo diga una figura de referencia, ¿no? Yo soy muy de que los niños o sea, que es bueno que los niños vengan al tanatorio, ¿no? Porque creo que aquí hay un factor terapéutico muy potente, ¿no? El empezar estas fases de aceptación de la realidad, ¿no? El estar con la familia, recibir todo el apoyo, creo que los niños también se van a beneficiar de esto, ¿no? Y cuando los apartamos ellos también, pues se sienten fuera ¿no? de esta unidad familiar. Y bueno, hay que entender que a lo mejor hay niños que no quieren venir, no hay que obligarlos, ni mucho menos, ¿vale? Pero hay que buscar o sea, es recomendable buscar otras alternativas para que ellos también pues, puedan beneficiarse de estos rituales, ¿no? Trabajar esas creencias erróneas, ¿no? Por ejemplo, eso que he dicho antes, ¿no? Los niños se van a traumatizar si van al tanatorio, ¿no? Que no les digan que cómo ha sido, porque si no madre mía, cómo se va a poner, ¿no? Creo que a los niños hay que decirles la verdad, siempre adaptado y a su nivel de edad, ¿no? Si entiende lo que es la muerte, ¿no? Explicarle pues que la muerte es universal, es irreversible, ¿no? Eh, y bueno, cuando ya pues le han comunicado la noticia, pues que los niños sepan que van a tener una seguridad garantizada, que ellos van a volver a su rutina, que van a estar las personas que a lo mejor si ha fallecido por una madre o un padre, pues que sepa que va a tener a su abuelo o que va a tener no sé, alguno de sus padres que haya sobrevivido, ¿no? Y que dentro de lo posible pues se va a intentar preservar su estabilidad. Y bueno, quiero que se entienda que, bueno, que los niños por ser más pequeños no significa, ellos también viven un duelo, pero sí que es verdad que se tienen más capacidad de gestionar el duelo de forma más eficaz, así que fijaros que los niños están más preparados para vivir el duelo que los mismos adultos. Yo siempre les digo a las personas que tenemos que aprender mucho de los niños, ¿no? En situaciones de pérdida. Bueno, el duelo de las personas cuidadoras, creo que bueno, es un duelo que se suele desautorizar, ¿no? Porque el entorno puede sobreentender que esta persona que ha estado bueno, muy enferma, pues ya bueno, es mejor que sea así, ¿no? Pues
en absoluto. Imaginaros que una persona ha creado pues una identidad, un estilo de vida, una rutina con su ser querido, y es que hay cuidadores que son 24 horas, 7 días a la semana. Cuando esta persona fallece, hay personas que lo último que van a sentir es alivio. Lo que tienen es pues miedo, ¿no? Una desesperanza terrible y esa tristeza de no poder ver a esta persona, ¿no? Que era tan importante en su vida. Por eso se dice que es como una doble tarea de duelo, ¿no? Y bueno, hay que dar valor a su pérdida, dar derecho a expresar el dolor de sus sentimientos, ¿no? Fomentar su autocuidado, permitir expresar su duelo y empezar a construir su nueva vida, a su ritmo natural, por supuesto. El duelo en la tercera edad, pues bueno, pues las personas cuando ya llegan a una final de su vida, pues han tenido muchísimos duelos acumulados, ¿no? Pues la pérdida de salud, han perdido amistades familiares, ¿no? Porque bueno, ya a medida que vamos teniendo más años, pues vamos viendo cómo personas de nuestro entorno a las que queríamos, pues van desapareciendo, ¿no? Y, y bueno, se tienen muchísimas creencias erróneas sobre el duelo de los ancianos, ¿no? O bien se dice, no, bueno, ya ellos van a llevar el duelo porque han pasado por mucho. O lo contrario de, no, es que vamos a proteger a la abuela o al abuelo porque, bueno, pobrecito que no se entere que ha fallecido su marido, ¿no? Que eso lo he visto muy, bueno, que intentan buscar la forma de protegerlo de una forma que al final no le permiten su capacidad de expresar, ¿no? Su pérdida. Y que, bueno, tienen esa sensación de abandono por parte de su entorno, ¿no? La intervención se va a centrar pues en escucharlos, ¿no? Como he dicho antes, es muy importante que ellos pues se desahoguen, hablen de su dolor, ¿no? Vamos también a asesorar a su entorno, porque bueno, a veces surgen muchas preguntas, ¿no? Cuando fallece uno de los cónyuges, no saben qué hacer con la persona que ha sobrevivido, ¿no? Si lo llevamos a mi casa, si lo llevamos a una residencia, si una persona tiene un cierto nivel de autonomía, creo que puede vivir, ¿no? Puede decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y a veces se les fuerza a ir a otra casa y bueno, pues tienen ese dolor acumulado encima de que han perdido su casa, su pareja, ¿no? Y creo que también sí, dentro de lo que cabe, si es posible, pues a veces pues ellos necesitan continuar su nueva vida sin ese querido, ¿no? Llegar a su casa, que no están cómodos. Y bueno, eso, reforzar sobre todo su autonomía, ¿no? Esas pequeñas cositas que puedan ir haciendo, que puedan continuar, pues eso también le va a ayudar mucho en su proceso del duelo. Y bueno, también otra pregunta de debate que voy a lanzar. ¿Veis conveniente comunicar la noticia de un fallecimiento a una persona que tiene una demencia? Que no va a recordar lo que, si a lo mejor le informa de lo que ha pasado, pues es posible que no se acuerde después. Pues yo diría que hay que decírselo. Porque, bueno, esa persona creo que tiene una necesidad también de cumplir unos rituales. Hay personas que también por su edad pues están muy aferradas a los típicos rituales sociales, ¿no? De ir al tanatorio, de ir a la iglesia. Y bueno, creo que también tienen derecho, ¿no? A beneficiarse de todos estos espacios, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta el asesoramiento médico por si a lo mejor hay un problema de salud grave que tengamos que tener pues esta vigilancia, ¿vale? Y bueno, también no queríamos olvidar del duelo de nuestras queridas mascotas, que bueno, además en el cementerio de trabajo pues se está construyendo un cementerio de mascotas y nosotros vamos también a ofrecer el apoyo psicológico a aquellas personas que lo puedan necesitar, porque creo que hay que validar este tipo de dolor, ¿no? La sociedad pues sobreentiende de que es más fácil superar la pérdida de un animal que de una persona. Y puede ser cierto, puede que no. Hay personas que a lo mejor tienen una vinculación muy fuerte con su animal, que pasan todos los días juntos, el que le da más alegría, porque además los animales que ellos siempre tienen esa forma de estar tan bonita que cuando desaparecen, y más si desaparecen de una forma traumática, creo que es un duelo que también se tiene que reconocer, que se tiene que trabajar, ¿no? Y a veces, bueno, pues por desgracia, hay animales que se ponen muy enfermitos y el darle los tratamientos, pues son precios que a veces no nos podemos permitir. Y o a lo mejor tienen un cáncer que
no sabemos si va a sobrevivir o no, y se decide pues darle pues su descanso, ¿no? Imaginaros el nivel de culpa que tiene una persona cuando tiene que tomar una decisión así. Creo que es respetable, ¿no? Este tipo de duelo y el darle ese espacio. Y los apoyos, pues bueno, creo que si las personas nos beneficiamos de los rituales de despedida cuando fallece un ser humano, ¿por qué no vamos a beneficiar de estos rituales cuando fallece un animal? Creo que también es importante que dejemos esos momentos, ¿no? Para que se puedan despedir, ¿no? De la parte física. Bueno, el permitir que expresen su dolor y el que busquen apoyo social y si en el caso que lo necesiten, por supuesto, pues para eso estamos los psicólogos, ¿no? A buscar apoyo profesional. Bueno, esto se me ha saltado, esto iba mucho más para atrás, pero que lo vamos a decir porque creo que es importante. Cosas que no se tienen que decir y cosas que sí podemos hacer, ¿no? Que podemos ayudar. Por favor, frases hechas no. Que se nota que están muy cositas, muy estructuradas y se nota que las dices por conveniencia y no ayudan, ¿vale? Evitar totalmente las frases hechas. O decirle cómo se tiene que sentir. Bueno, incluso aunque sea de una forma, aunque tú no quieras decir para bien, pero no, es que tú tienes que sentirte bien, que tú has hecho todo lo que has podido. Claro que, es que eso es una frase también de alguna forma una frase hecha, ¿no? Pues esa persona lo que necesita en ese momento es sentir dolor, sentir culpa o rabia, ¿no? Pues vamos a permitirle que tengan esa emoción. O decirle por qué crees que ha sufrido dando razones sobre su conducta o creencias personales. Pues si le damos tantas explicaciones, pues le vamos a disminuir esa autoeficacia de saber gestionar, ¿no? Hacer promesas que no se pueden cumplir, ¿vale? El hacer críticas de los intervinientes, porque bueno, por desgracia a veces pues nos comentan historias sobre los médicos, los enfermeros, los funerarios. Tenemos que evitar aumentar ese nivel de rabia o de enfado que tienen hacia estos cuerpos. Vamos a intentar, pues bueno, escuchar y validar, ¿vale? Cosas que sí van a ayudar, ¿no? A veces, si no sabemos qué decir, creo que no hay nada más bello que el silencio, ¿no? Que creo que es mejor no decir nada y escuchar. Permitir que exprese sus emociones, escucha activa, creo que esto es fundamental, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, la escucha activa creo que es el gran cuerpo de nuestra intervención. Y bueno, sin interrumpir, pero también haciéndole ver que estamos teniendo interés real, que nuestra posición indique que le estamos escuchando, que nuestros gestos indiquen que estamos atentos a su historia, que hagamos preguntas para que sepamos que si queremos conocer más detalles, ¿no? Y que estamos interesados en sus sensaciones, en sus emociones, en validar sus emociones, no hacer comparaciones, ¿vale? Que esto a veces es tentador, pero bueno, no, evitemos hacer comparaciones. Y bueno, contacto físico. Yo soy muy de tocar, pero sé que hay psicólogos que no les gusta. Esto, otro comentario que podemos hacer en el debate si alguien quiere preguntarnos, ¿vale? El contacto físico siempre que la persona pues lo quiera, obviamente, ¿no? Si vemos que la persona pues está con los brazos cerrados y no quiere que te acerques, pues no le vamos a forzar, pero si a lo mejor la persona te toca o se acerca a ti, pues mira, pues respóndele con ese contacto físico, ¿no? Y bueno, para terminar, creo que es muy importante que tengamos en cuenta los cuidados del propio psicólogo o psicóloga, ¿vale? Que las personas que cuidan tienen que cuidarse. Esto es un principio fundamental, ¿vale? Y así pues he puesto los aspectos fundamentales para que las personas que nos vamos a dedicar en tema de duelo o en estos funerarios, pues también nos saneemos, ¿no? Entre intervenciones, un pequeño respiro, ¿vale? Un descanso bueno, para meditar, para simplemente respirar o desconectar, ¿vale? Pero un pequeño descansito porque, bueno, no hay que continuar tampoco tantas intervenciones seguidas, ¿vale? Sí, en la medida de lo posible, ¿no? Si tenemos un equipo de trabajo, yo hago mucho debriefing con mi compañera. Pues estos son un ejercicio en el que, bueno, que al final, después de una intervención, pues te paras a hablar con tu compañera de lo que ha ocurrido, de cómo te sientes, qué podría haber hecho mejor. Todos estos detalles que, pues, porque te van a ayudar un poquito a ventilarte tú, ¿no? A desahogarte.
Y bueno, pues en tu tiempo libre, pues desconecta. Haz lo que más te apetezca, pues lee, medita, túmbate, ve una serie, película, ve un concierto, pero bueno, desconecta, ¿no? Y actividades al aire libre. Bueno, yo creo que es súper importante intentar disfrutar de la naturaleza, ¿no? Después de haber visto tanto dolor, estar acompañando a personas en tanta muerte, ¿no? Pues queremos también conectar con la vida, ver la naturaleza, ¿no? Y estar conectada con el mundo. Y si lo necesitamos, pues por supuesto, ir a terapia, ¿no? Y bueno, creo que finalizo aquí ya la exposición, que muchísimas gracias por todas las personas que han asistido y dejo aquí mi correo electrónico por cualquier persona que quiera ponerse en contacto, que me quiera preguntar alguna cosita, pues aquí estoy disponible, ¿vale? Gracias. Muy bien, Pues muchas gracias, Celia, porque has cumplido a rajatabla el Digo, horario. yo lo he avisado, iba a ser una hora. Son exactamente las 20:30. Bueno, estamos ya teniendo alguna pregunta. Si te parece, yo te voy a ir diciendo pues lo que están planteando. Un momentito. Bueno, mira, están planteando lo siguiente. Hay una compañera que dice, bajo su experiencia en temas de suicidio, ¿la mayoría de los familiares hablan de suicidio con los acompañantes o la mayoría prefiere dar otra razón de muerte? Pues he visto una evolución, ¿eh? Hay que decirlo, porque yo cuando empecé a trabajar en este ámbito, veía mucha conspiración del silencio, mucha ocultar, ¿no? El evitar la palabra, pero poquito a poco, a medida que han pasado los años, me ha dado la impresión de que las personas hablan más de suicidio, como que no se esconden tanto. Y es que antes incluso veía que se ocultaban con nosotros mismos, que bueno, que estamos acostumbrados a escuchar este tipo de historias y ahora pues cuando te acercas pues te lo dicen, ¿no? Se expresan. Y en general podría decirse que sí, bueno, que sí, que todavía existen personas que ocultan, pero que la tendencia está empezando a cambiar. Otra compañera nuestra pregunta, en el tanatorio donde estás trabajando, ¿cuántos profesionales hay? Pues somos dos ahora mismo. Antes estábamos tres personas y ya se ha jubilado, que antiguamente un responsable, pero estamos dos personas. Ujú. Mira, mientras van haciendo algunas preguntas, yo aquí, bueno, tengo dos. A lo largo de tu exposición has planteado que, bueno, en el tanatorio, para iniciar la intervención, exactamente has dicho que localizar a la persona que tiene necesidad de atención psicológica. Mm, ¿Cómo procedéis para eso? O sea, ¿cómo detectáis? ¿Vais a ir directamente a la sala donde está la familia? Un poco cómo planteáis, cómo podéis detectar la persona que realmente en ese momento pensáis que pueda necesitar una atención psicológica. Pues bueno, cuando lo solicitan previamente, en cuanto llegamos a la sala, pues se levantan y nos buscan, ¿no? Pero cuando no hay ninguna solicitud de atención y simplemente nos pasamos por sala para presentarnos y informar del servicio, se suele, es un poco, no sé si un poco intuitivo, pero bueno, también por un lado están las familias, los familiares o allegados que te llevan directamente a la persona que ya lo ha pasado muy mal, ha estado mucho tiempo con este ser querido y que bueno, que era su cuidadora o su cuidador, que creo que va a necesitar tu atención y siempre nos dirijan hacia ellos. Y bueno, un pequeño detalle que yo me suelo fijar es cuando te presentas como la psicóloga, hay una persona que respira fuerte, ¿no? Como que se nota que se le va a escapar la lagrimita y ya empiezas tú como a decir, creo que esta persona es la que quiere, la que está con la flor de piel, ¿no? Y pues puedes intentar pues poquito a poco acercarte más a esa persona y empezar a tener esa conversación. ¿Detectáis el rechazo de la gente cuando planteáis, bueno, o te presentas como psicóloga? Eh, ¿Se puede cuantificar si es mucho o poco el número de personas que, bueno, pues que como hay que rechazo o que consideran, no necesitamos que estés aquí o la gente es Pues muy receptiva? por ejemplo, en nuestro tanatorio tenemos 29 salas, ¿vale? Y las intervenciones que se pueden hacer a lo largo del día, pues entre 5 y 6, ¿vale?
Así, el resto, bueno, a ver, no siempre están todas las salas ocupadas porque no es lo normal, ¿no? A ver, lo normal es que hayan 10 salas, pero digamos que la mitad de las personas, pues sí que le podemos dar píldora informativa de vez en cuando. Otras personas sí que requieren una atención más continuada, de llevarlos al despacho, de hacer pues esa sesión más privada, pero en general creo que hay buena aceptación, pero sí que, bueno, vamos a ser honestos que el duelo no es una enfermedad. Hay personas que, bueno, que tienen ese trabajo previo, ese duelo anticipado, y hay personas que no necesitan atención psicológica y es totalmente normal, ¿no? Pero yo diría que, bueno, que suele haber muy buen acogimiento y que el hecho mismo en sí de que te presentes, que ofrezcas la ayuda, que la persona sepa que estás ahí, creo que ya tienen un efecto positivo en la persona que te está dirigiendo. Y aunque a lo mejor no lo quiera, pero se va como con la tranquilidad de, mira, pues que bien, que no, que es que haya este tipo de servicios disponibles. Y bueno, por supuesto, por desgracia, hay personas que parece que se echan para atrás y dice, uy, 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 no, no, ¿a ti quién te ha mandado? ¿Tú quién eres, no? Y pues sí, hay personas que tienen esos pequeños prejuicios y que se sienten incómodas con, con tu presencia y pues ahí, pues mira, mucho respeto, dar la información y te marcha, porque bueno, que no hay que forzar más, ¿no? Mira, Celia, hay más preguntas ahora. Sí. Sí. Dice, ¿qué perfil debe reunir el psicólogo, la psicóloga para intervenir en entornos funerarios? ¿Qué perfil académico o competencias, personal? Pues yo diría que lo puse en una de las diapositivas anteriormente, el perfil, bueno, sobre todo tener formación teórica en duelo, porque tienes que estar muy empapado de todo lo que es la intervención eficaz para hacer bueno, tu trabajo bien, ¿no? Y creo que también tienes que ser una persona sociable, porque vas a estar en contacto con muchas personas y van a ser de diferentes caracteres y creo que tienes que tener ese carácter abierto, ¿no? Para un trabajo que es tan social, ¿no? Y bueno, diría que también eso, lo que he dicho, una experiencia práctica, supervisada. Eh, y bueno, pues también bueno, creo que en todos los trabajos tiene que haber un cierto nivel de valentía, pero creo que hay un rasgo especial en los psicólogos que nos dedicamos a la emergencia, es como tener esa ímpetu, ¿no? El saber actuar de forma eficaz, ¿no? Creo que es como un ingrediente porque, bueno, hay personas que a lo mejor pues, en situaciones al límite, pues que es una respuesta totalmente natural, pues a lo mejor pues, pueden venirse abajo, ¿no? Incluso un psicólogo, ¿no? En un momento determinado, aunque sea muy eficaz, pues puede tener ese momento, ¿no? Pero creo que de forma general que sea una persona que tenga esa chispa, ¿no? Y bueno, para mí es muy importante también la colaboración entre colegas, que Aida lo sabe, que yo conozco a muchas personas del equipo de emergencia y tengo muy buena relación, estamos en contacto, y de asociaciones que trabajan el duelo, que creo que es muy importante tener, bueno, porque aparte del que a veces necesites desahogarte o buscar nuevas ideas, empaparte de cosas diferentes, ¿no? Creo que el contacto entre compañeros es una cosa que puede ser bastante utilidad. Mira, otra pregunta que también me parece que es muy interesante sobre el tema del seguimiento, si hacéis algún tipo de seguimientos a familias cuando hay duelos complicados. Muy buena pregunta, sí, sí que lo hacemos. No lo he puesto en la exposición porque me he centrado exclusivamente atención en tanto, pues sí que es verdad no, que hay que hacer un seguimiento, ¿no? Y más sobre todo que si notas que hay pues, un riesgo de que ese tipo de duelo por el carácter de esa persona o porque tenga un apoyo social más débil, pues estas personas van a necesitar un seguimiento, ¿no? Y a lo mejor que te lo piden explícitamente, ¿no? Que dicen, mira, que quiero que me vuelvas a llamar, quiero volver a ¿Vais hablar a contigo. domicilio o van otra vez al tanatorio? ¿Cómo lo tenéis No, organizado? nosotros que tenemos el despacho aquí, nosotros a domicilio en principio no trabajamos. Mm. Y este servicio de psicología que también lo están preguntando, esto, ¿quién lo paga, digamos? ¿Es el propio tanatorio? ¿Es en este caso la Junta de Andalucía? ¿Hay algún tipo de convenio? ¿Cómo está eso a nivel económico organizado? Bueno, pues nosotros que esto es una empresa municipal de Málaga y es del Ayuntamiento de Málaga y bueno, es un servicio que se presta como para dar calidad, ¿no? a la atención.
y por suerte, bueno, esto es un privilegio que podemos atender a las personas de forma gratuita en el tanatorio, ¿no? Ojalá eso, yo creo que sería súper importante que esto se replicara en todos los ayuntamientos, que todos los Claro, cementerios tuviesen... esa es una pregunta que también están haciendo por aquí de Chile. ¿Cómo se te ocurre que podría difundirse este proyecto, esta forma de trabajar, el tener a profesionales de la psicología en los sanatorios? Porque está claro que vosotros lleváis ya muchos años y eso ya ha demostrado de que está dando muchos beneficios y las familias se sienten mucho más reconfortadas. Eso es algo que es una realidad. ¿Cómo se podría difundir esta idea, este planteamiento para poder ir llegando a la mayor parte de los tanatorios? Porque en España tampoco los tenemos todos, están los más importantes, pero no todos. ¿Cómo podríamos llegar a esos otros tanatorios? Bueno, hay que decir que ya hemos visto que muchas funerarias o aseguradoras ya empiezan a ofrecer su servicio de psicología, han visto que esta necesidad de cubrir, ¿no?, esta atención, y es algo que se está propagando, ¿no?, poquito a poco. La forma de difundirlo, pues bueno, con plataformas como esta, creo que es una oportunidad maravillosa, pues a lo mejor a raíz de esta exposición, pues a alguien se le enciende una bombilla y le presenta un proyecto a, pues, al lugar donde vive, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro responsable era un operario, era vulgarmente hablado un enterrador, ¿no? Que él se sacó la carrera de psicología y bueno, vio esa necesidad y vio que era un sitio que podía cubrirse y propuso el proyecto de psicología, se lo propuso al gerente y el gerente pues dio luz verde, pues, quiso fomentar este proyecto y aquí seguimos. Empezó una persona y ahora llegamos a ser incluso 4 personas, pero bueno, ahora por circunstancias pues solo estamos 2. Es muy interesante, Mm. muy interesante. No sé si hemos contestado a Sebastián González que hacía esta pregunta. Sí, sería interesante también si hay alguien conectado de Iberoamérica que tenga alguna experiencia o que esté trabajando en el ámbito de tanatorio, si quiere compartir con nosotros un poco cuál es su punto de vista, conocer cómo se está gestionando en su país, cómo está funcionando. Yo creo que sería enriquecedor también conocerlo. He visto aquí una pregunta que dice, ¿se atienden en la morgue, no? Sería súper interesante. Y además que esto es un espacio diferente antiguamente. En Málaga sí teníamos la sala de autopsia, estaba aquí en el mismo tanatorio, pero ahora está en otro espacio diferente y la familia nos cuenta, pues, bueno, que viven muchísima desesperanza en ese momento porque, bueno, por ese procedimiento en concreto no se pueden acercar, no le permiten acceder a su ser querido y pasan pues muchísima angustia. Sería súper interesante que hubiese un espacio para que puedan atender a estas personas, ¿no?, durante ese tiempo que es de incertidumbre, ¿no? Porque he dicho antes, 3 días o 2, ¿no?, de aproximadamente lo que tarda en llegar al tanatorio, ¿no? Y creo que eso de tiempo, pues bueno, si la posibilidad de recibir una atención psicológica sería súper positivo, ¿no? Mira, Cristina García, que es del grupo de intervención de los colegios también en Tenerife, dice: nosotros también vamos al tanatorio cuando previamente nos activa la sala del 112 y la familia lo requiere. Eso sí que se está haciendo muchos grupos de intervención. Cierto, he visto muchas compañeras por aquí. Esto es, pero digamos que el siguiente paso es, como decía Sebastián de Chile, es que nos contraten en los tanatorios, que haya un equipo de psicología en el propio tanatorio. Ahí es hacia donde tendríamos que llegar. Mira, preguntan también si tenéis registradas las intervenciones y alguna publicación que se pueda consultar, alguna bibliografía. Pues bueno, nosotros a título personal todas las atenciones que recogemos las registramos, ¿no? Y tenemos como unas pequeñas estadísticas, pero no hemos llegado a hacer ningún tipo de publicación. La verdad es que sería interesante. Sí que una compañera que hizo las prácticas con nosotras del máster hizo una investigación en torno al suicidio, ¿no? Y a los problemas que hay en la estadística, en los datos reales. Y hizo una publicación bastante interesante que además demostró que
no sé si estará por ahí Fabiola, que, se demostró que hay muchos más casos de los que realmente aparecen en la estadística, porque en la misma carta orden, que es el documento que nos llega después de la autopsia, a veces las causas de muerte son un poco difíciles de entender. Hace poco vi una, ponía shock hipovolémico por arma blanca, ¿no? Y decía, bueno, pues a lo mejor puede ser un asesinato o a lo mejor se lo ha autoinfligido, ¿no? Y después cuando atendí a la familia te das cuenta de que no, esa persona se suicidó. Pero muchas veces no ponen exactamente si ha sido una causa de suicidio, ¿no? Y creo que eso es un sesgo, ¿no? Que va a haber la estadística. Pero sí que podría ser interesante, ¿no? El hacer una publicación o... Estamos abiertos, ¿no? A lo que queráis proponernos. A ver. Has ¿Quién comentado, dice? perdona, has comentado antes, Felia, que ya hay algunas aseguradoras que ya ofrecen el servicio de psicología, de acompañamiento al tanatorio. Sí. Supongo que eso, que creo que cada vez va más, porque de hecho ya son varias las compañías que lo ofrecen. Claro, supongo que ahí ya os encontráis, por un lado, tú como profesional del tanatorio y por otro lado, el profesional de la psicología de la compañía de seguros. ¿Ahí cómo gestionáis eso? ¿Hace la intervención el profesional que viene a la compañía de seguros? ¿Hacéis un trabajo en equipo, en coordinación? ¿O tú te quedas en un segundo plano porque ya viene un profesional de la psicología? ¿O cómo lo contempláis? Lo digo porque no sé si es algo puntual o no, pero es cierto y además me consta que cada vez las compañías están ofreciendo este servicio de acompañamiento y de apoyo psicológico. Pues hay algunas compañías que ofrecen atención telefónica, ¿no? Y ahí pues, pues nosotros podemos hacer esa atención presencial en el tanatorio y ellos pueden cubrir una parte de telefónica, ¿no? Y ahí puede haber una cooperación. Pero yo en ese aspecto soy súper respetuosa. Yo sí veo que hay no es tan, o sea, es muy raro que me encuentre yo a otro psicólogo diferente, ¿no? A nuestro equipo. Pero si en el caso de que lo vieran, o por ejemplo, cuando he visto a las compañeras del equipo de psicología ay, no me sale la palabra ahora, del grupo de emergencia, ¿no? El Del grupo de GIPCE, colegio. GIPCE. GIPSE, eso, perdón. Que yo sé que ya han hecho un caso que han ido atendiendo desde el lugar de los hechos hasta llegar al tanatorio. Yo lo mejor que puedo hacer es ofrecerle los recursos a la psicóloga. O sea, de decirle, necesitáis espacio, una zona de descanso, para, bueno, porque creo que, o bueno, si a lo mejor hay varias personas, pues se puede intentar repartir trabajo de, pues la psicóloga que ha estado haciendo el seguimiento, pues yo puedo hacer el seguimiento a otra persona que no haya recibido, ¿no? Pues creo que se puede trabajar en equipo perfectamente, que en estas circunstancias pues hay muchísimo público y por desgracia, ¿no? Hay muchísimas necesidades. Mm. ¿Habéis detectado si hay algún colectivo determinado que rechace la intervención del psicólogo en el tanatorio? Por ejemplo, si el colectivo de etnia gitana, que suelen acudir pues bastante gente, si ahí es fácil hacer la intervención o es un colectivo muy homogéneo que, bueno, se rigen, Mm. no sé, si lo habéis detectado. Pues hemos hecho intervenciones con personas de etnia gitana, ¿no? Que suelen ser bastante acogedores, pero sí que es cierto que ahí forman una red de apoyo brutal. O sea, entre ellos, ¿sabes? Son una comunidad que se ofrece muchísimo apoyo y creo que a veces se sienten protegidos, ¿no? Y cuando llegas, pues dicen, no, no, estoy ahora mismo súper ocupada atendiendo a todas las personas que han venido a verme, ¿no? Pero bueno, cuando hay personas que son muy cristianas, muy religiosas, creo que Dios es como que nos quita trabajo, entre comillas, y siempre con el buen sentido de la expresión, porque las creencias religiosas también son muy protectoras, ¿no? Cuando en los procesos de duelo. Y en ese momento, pues mira, a lo mejor pues, puedo aportar, pues mira, puedo ayudarte en cubrir alguna duda de algún procedimiento, en mejorar tu bienestar en la sala. Pues mira, como ya tiene como ese guía espiritual y bueno, pues yo pues, puedo aportar una ayuda de diferentes formas, ¿no? Eso sí que lo he detectado y bueno, y nada, curiosamente, las personas que se dedican al tema sanitario, súper resistentes para la atención psicológica, ¿eh? La mayoría, pues, como que mi teoría es que son muy conscientes de la enfermedad, de la evolución.
han visto muchos casos en los que han perdido pacientes, ¿no? Cuando pierden a un ser querido, pues ellos ya reconocen esos signos, ¿no? De que esta persona pues va a fallecer, ¿no? Y hacen esas tareas de duelo y como que cuando llegan al tanatorio están como muy asumidos, ¿no? Y a lo mejor pues sí que te hablan, te cuentan su historia, les puede ayudar de determinada manera, pero como que te dejan muy claro de que no van a necesitar atención. No sé si es un dato curioso, pero Y Muy bien. en vuestra casuística de intervención, ¿habéis tenido intervenciones con parejas con muerte súbita del bebé recién nacido? sí, y es verdad que podría haber sido interesante haberlo puesto, pero lamentablemente pocas personas hacen velatorio a su bebé recién nacido. Nos encontramos un caso muy poco contado. Es como que, por desgracia, también es como un tipo de duelo desautorizado. Y a lo mejor pues de estas personas pues van directamente a lo que hacen una ceremonia religiosa, una ceremonia de despedida y lo que es la cremación o el entierro. Pero en alguna intervención sí que hemos hecho con este tipo de casos. Y bueno, hay que decir que, por ejemplo, en el hospital materno sí que ayudan a facilitar ciertos rituales, ¿no? Le dan como objetos personales, por ejemplo, a lo mejor la pulserita que tenía el bebé, o un gorrito, una mantita que le dieron, y se lo entregan a los padres, que bueno, que son pequeños gestos que hacen como que la persona también lo noten más cerca, ¿no? Y también es de la importancia y el lugar que tiene este duelo, ¿no? Claro. Y además pues también lo hemos acompañado a ver el cadáver, porque creo que ellos necesitan tocarle, despedirse, eso es súper importante, ¿no? Y Mira, Celia, ay, no iba a decir, tenemos un disculpa que te he interrumpido también. Dolores Escalante dice, ¿puedo comentar un estudio que hicimos en Ceuta con sanitarios? por supuesto, sí puede ser. Dolores, Pero ella no tiene micro. Los participantes no tiene. es a través del Vale, chat, ¿eh? qué Bueno, sí, a lástima. lo mejor lo puede compartir por escrito, aunque bueno, si lo hubiese podido explicar. Le, Espera, le espera, la acabo, Mira, está tenemos ahí, ¿no? aquí. Le Sí, acabo de dar audio. Perfecto. muchas gracias, Alberto. Vale, Dolores, entonces, ¿me escucháis Hola, ahora? buenas, Dolores. Hola. Mira, es que cuando te he oído de que son muy resistentes los sanitarios, es muy coherente con los resultados de nuestra investigación. Nosotros después del COVID hicimos varias investigaciones con distintos colectivos y uno de ellos fueron los sanitarios. Y era muy revelador las preguntas, ¿no? Porque una de las preguntas era que si creían necesario la intervención psicológica en estas situaciones y la mayoría decía que sí, que por supuesto que era imprescindible. Pero cuando le preguntábamos si esta persona, se había afectado por su trabajo por la pandemia, la gran mayoría dijeron que no. O sea, es totalmente incoherente. O sea, decían que era importante la intervención psicológica, pero ellos no habían sido afectados. Fíjate. Pues, al final, en mi experiencia, cuando me he encontrado enfermeros, médicos, todo lo que es sistema sanitario de cualquier palo, me encontré con esa misma respuesta, ¿no? Que es curioso. Ahí lo tiene evidenciado científicamente. Vale, gracias. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias, Dolores. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Pues en principio creo que no. Si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, lancé algunas preguntillas por ahí de debate, no sé yo si alguien se anima a dar una opinión. Creo que has dejado una pregunta ahí en el aire muy interesante, si es a las personas con Por ejemplo, algún tipo de deterioro o demencia, sí, si hay que decírselo, ¿no? Creo que hay una persona que ha ido contestando sobre la marcha diciendo que sí, que por supuesto tiene derecho a conocer o saber lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Os habéis encontrado situaciones así? ¿Cómo ha reaccionado esta gente? O como un poco, no sé si habéis tenido. pues cuando hemos hecho el seguimiento, ¿no? Y le hemos preguntado a esa persona que, bueno, qué decisión tomaron, que cómo lo hicieron, pues te cuentan de que, bueno, que pues como según estos lazos de memoria, pues a veces tiene momentos en los que recuerda, otros momentos en los que no. Y pues bueno, es esa dinámica, pero que bueno, creo que en su momento cuando se lo comunicaron, pues
esta persona pues hizo una reacción de duelo totalmente natural, ¿no? De expresarse, de llorar y de... Nosotros cuando eso le decimos que lo comuniquen siempre, pero que siempre le como en los niños, ¿no? Como ofrecerle la seguridad, que sepa que van a tener su compañía. Y en alguna ocasión nos hemos encontrado con casos de, bueno, de extremos terribles, de por ejemplo un caso que tuve de un chico que falleció su madre, ¿vale? Y la abuela tenía 100 años, ¿vale? La abuela pues una mujer con ya una edad vulnerable, ¿no? Que un impacto como este, pues la familia piensa de cuando se lo digamos que ha muerto su hija, le va a pasar algo malo, ¿no? Y le ocultaron que esa mujer vivía en Galicia y, y la mujer que falleció vivía en Málaga. Pues a esa mujer nunca le llegaron a decir que su hija falleció. Y se quedó con la cosa de que su hija la ignoraba, de que, porque encima esa mujer no tenía problemas de demencia, tenía constancia del día a día, ¿no? Y era por lo que se quedó con la sensación de abandono, ¿no? De que su hija no la llamaba y su nieto tampoco. Imaginaros lo doloroso que es para una mujer, pues bueno, vivir pues con esa sensación de que la apartan, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, dentro de la exposición se hablaba de mostrar nuestros sentimientos. Dentro de la formación en mi universidad se nos decía en todo momento que no debíamos mostrarnos afectados, debido a que esto puede provocar ciertos ruidos en la relación terapeuta-usuario. En base a tu propia experiencia, el mostrar sentimientos puede ser contraproducente. En mi experiencia no, en absoluto. De hecho, eso yo pues soy muy llorona en mi vida diaria, ¿no? Y creo que sí, también creo como cualquier persona, somos humanos y tenemos sangre en nuestro cuerpo y cuando nos pellizcan nos duele, ¿no? Si en algún momento determinado, pues yo, ahí no te digo que te hinches de llorar, pero que a lo mejor pues se te humedezcan los ojos y le diga a la persona, me emociona con tu historia. Creo que claro que después a lo mejor pues para ciertos perfiles pues a lo mejor pues no les gustará, pero en mi experiencia yo diría que todo lo contrario, no que sea contraproducente, sino que aumenta esa sensación de alianza, ¿no? Sobre todo en un contexto no como es este, ¿no? En el tanatorio. Yo estoy de acuerdo contigo también y por aquí también están diciendo debajo los uniformes hay personas. Yo también estoy de acuerdo que si tienes un sentimiento de que te estás identificando con la otra persona, pues exterioriza ese sentimiento. Para mí el problema entraría cuando ese sentimiento me ha paralizado y no me deja seguir trabajando. Ahí es donde estaría el problema, digamos. Pero si no, y eso también ocurre en consulta, yo creo que también os habrá pasado a alguno, claro, que te están contando algo y te está impactando lo que te están contando. Pero yo eso lo vivo como algo positivo, como persona, ¿no? Que me estoy identificando con ese dolor. El problema está en si yo ya no fuera capaz de continuar, ¿no? Yo lo veo así también, estoy de acuerdo contigo. Dice, es importante mostrarlos. Ayuda efectivamente a la alianza, estamos de acuerdo. Siempre sin desregularnos a nivel emocional, claro. Exacto. ¿Vale? Yo creo que sí, que estamos de acuerdo. Pero todo eso requiere un trabajo previo interno nuestro, ¿eh? Claro, exacto. Pues eso digo, el volver otra vez a lo que tú estás haciendo. Yo cuando siento que me preguntan momento, claro, y reconocer en qué momento pues te sobrepasa la situación. Eso. Porque entonces ahí ya no puedes hacer un buen trabajo. Eso que es las muchas veces me han preguntado que, bueno, ¿cómo puedes trabajar en tanatorio en ese contexto, ¿no? Viendo tantas situaciones tan difíciles. Y yo lo que le explico a las personas es que entras en modo trabajo. Tú estás centrada en la persona, en ser lo más eficaz para poder ayudar a esa persona. Después, cuando tú te quitas el uniforme, pues te hinchas de llorar o a lo mejor pues ese día te apetece quedarte más tranquilita. Pero a mí, de hecho, creo que es que me ayuda, ¿no? El sentir de eso, como sentirme que estoy enfocada en ser lo más eficaz posible para esa persona. Y creo que también eso pasa mucho trabajo, ¿no? En el ámbito sanitario, en los cuerpos de seguridad, creo que también son trabajos que están súper expuestos y que también pues tienen que centrarse, ponerse orientado a la tarea, ¿no?
y que, bueno, pues después, como he dicho antes, ¿no? Cuando termines tu intervención, pues haces ese trabajo de ventilación emocional, habla con tu compañera, con tu compañero. Muy bien. Pues bueno, son las 9 en punto. Creo que no hay ninguna otra pregunta en el chat ni en el otro apartado de de preguntas y respuestas. Bueno, Celia, la verdad es que agradecerte tu intervención, el compartir con nosotros, bueno, el trabajo tan interesante que estás haciendo, y yo creo que tenemos una tarea pendiente y es sensibilizar a la administración de la importancia de que en los tanatorios haya un profesional de la psicología. Yo creo que es una tarea que tenemos pendiente aún, porque es cierto Totalmente que de en acuerdo. algunos tanatorios ya Mm, hay profesional de psicología, pero creo, y a lo mejor me equivoco, pero creo que se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Los que están ya ahí incorporados en lo que es la estructura, en la ujú. organización. Y yo creo que tenemos que seguir en esta línea de concienciar y sensibilizar de lo bueno que es que haya un profesional de psicología en los sanatorios y del beneficio sobre todo para las familias y las personas que acuden al tanatorio en una situación pues complicada de vulnerabilidad. Y yo creo que ahí nuestro trabajo es fundamental. De Ujú. hecho, yo creo que hay un punto de inflexión y fue con la pandemia, con el confinamiento, que entonces ahí en todos aquellos tanatorios en donde estuvimos interviniendo los grupos de emergencia, ahí se dieron cuenta lo importante y el buen trabajo que hicimos, ¿no? Pero luego volvió la normalidad y lo que Y claro. se te he visto no me acuerdo, ¿no? Y Ujú. creo que ahí tenemos esa tarea y creo que hay que recordar a los políticos y a quien corresponda que si en tiempos de pandemia éramos importantísimos en los tanatorios, ahora seguimos siéndolo pues igual o Exacto. más también, ¿no? Pues muchísimas gracias, Celia. Y creo que has aportado mucho y ha sido muy interesante. Y emplazamos a todos los asistentes a la webinar, pues a la siguiente actividad que vamos a ir trabajando en el equipo de RIPE para seguir avanzando en esos temas tan importantes como es la psicología de emergencias. Gracias, Aida, también por estar aquí con nosotros como miembro del equipo de RIPE. Y sin más, pues nos despedimos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según quien esté cada uno en su país. Y nos vemos en la siguiente webinar de RIPE. Gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos, Celia, Javier, gracias y a todos los asistentes.